La desaparición de Richard Ashford no fue una muerte. Fue una evasión. Y antes de desaparecer, el senador de 52 años dejó tras de sí una fortuna saqueada, una reputación destruida y una pregunta que ninguna investigación federal logró responder satisfactoriamente. ¿La amaba de verdad, o ella lo manipulaba desde el primer encuentro? La respuesta, como descubriremos, es que ambas cosas eran verdaderas. La historia comienza en una noche de sábado en Miami, en un bar privado en la azotea de un edificio de vidrio que parecía suspendido entre el océano y el cielo. Richard Ashford estaba allí porque era la forma en que hombres como él gastaban sus fines de semana, rodeados de personas que lo admiraban o fingían admirarlo, mientras él fingía no notar la diferencia. Senador por Florida durante 20 años, investido del tipo de poder que viene de pequeñas decisiones tomadas en salas cerradas, tenía la vida que la ambición promete. Un penthouse en Washington, una casa de playa en Palm Beach, un hombre que aparecía en periódicos de negocios no por escándalo, sino por donaciones a hospitales y universidades. Entonces Valentina Sokolov entró en ese bar. Tenía 23 años. Rusa de nacimiento, modelaba para las principales agencias de Nueva York. El tipo de belleza que no ofrecía resistencia a quien la miraba, apenas una especie de reconocimiento automático de que sí, así era exactamente como el cuerpo humano podría ser construido. Cabello negro que brillaba como una amenaza, ojos que no reflejaban luz sino que la consumían, una manera de caminar que transformaba el espacio alrededor en audiencia. Entró porque su agente la llevó para networking. Salió de ese bar 3 horas después ligada al hombre más poderoso en la sala. No por casualidad. Nada en ella era casualidad. Lo primero que hizo Valentina fue parecer desinteresada. Richard ofreció una bebida. Ella rechazó. Él mencionó que era senador. Ella preguntó que era un senador, con la inocencia precisamente calibrada de quien sabía exactamente que era un senador. Cuando finalmente aceptó sentarse a su lado, tenía la expresión algo que podría interpretarse como gentileza, pero que era en realidad evaluación. Estaba midiendo cuánto pagaría él por su atención. Cuánto, como descubriríamos, era todo. Richard Ashford no era un hombre tonto. Era un hombre que había pasado la vida entera aprendiendo cómo funciona el poder, cómo se compra, cómo se vende, cómo se transforma dinero en influencia e influencia en más dinero aún. Pero hay un tipo específico de poder que ninguna aula enseña. El poder de una mujer joven sobre un hombre que percibe, por primera vez en la vida, que es mortal. Tenía una esposa. Eleanor, 50 años, presidenta del consejo de una fundación, con la belleza cuidada que viene de dermatólogos y pilates. Dormían en camas separadas hace 7 años. Se habla de matrimonios así como si fueran estructuras, y las estructuras, por supuesto, pueden estar perfectamente de pie mientras están completamente vacías por dentro. Richard comenzó a ver a Valentina una vez por semana. Después 2. Después cada noche que podía justificar con reuniones en Miami. Las mentiras fueron fáciles al principio, el tipo de mentira que todo matrimonio contiene. Pero después dejaron de ser mentiras y se convirtieron en realidad paralela. Tenía una vida de día, senador, marido, hombre que asistía a cenas con presidentes de corporaciones. Y tenía una vida de noche, amante de una mujer que tenía prácticamente la misma edad que su hija más joven. Valentina jugaba su papel con maestría. No era posesiva. No lo llamaba. No lo presionaba. Apenas estaba allí cuando llegaba, siempre en un apartamento que le alquilaba su nombre, siempre usando el tipo de ropa que él suspiraba por verla quitarse. Ella preguntaba sobre su día con un interés que parecía real. Reía de sus chistes con el timín de una profesional. En el sexo, era todo aquello que Eleanor jamás había sido. Completa entrega, abandono total, la sensación de que para ella no existía nada más en el universo que él. Esto, por supuesto, era exactamente lo que él creía que necesitaba escuchar. El primer regalo fue un reloj. Un Patek Philippe de $40,000. Richard lo sacó de su bolsillo en la tercera semana, y Valentina lloró. Lloró de verdad, o lo hizo de una manera que Richard no podía distinguir. Para entonces, la diferencia había dejado de importar. Ella lo besó con una gratitud que parecía volcánica, y él supo en ese momento que había cruzado una línea que no podría retroceder. No es que hubiera pasado por ella sin notarla. Es que había visto la línea claramente y había decidido que lo que había del otro lado merecía el costo. Los regalos se multiplicaron. Un collar de diamantes. Un abrigo de bisón. Un viaje a París donde ella posó para él como si fuera su fotógrafo privado, perfecta en cada rincón de la ciudad, perfecta bajo cada luz. Richard tomaba fotografías que nadie vería jamás, imágenes de una mujer que era suya de una manera en que ninguna otra cosa en su vida lo pertenecía completamente. Incluso el poder que ejercía era prestado, otorgado por votantes que podrían quitárselo. Pero Valentina había elegido estar con él. O al menos eso era lo que él necesitaba creer. La sospecha llegó antes que la certeza, como siempre ocurre. Un teléfono que desapareció de su bolsillo durante 15 minutos. Una llamada a su oficina donde ella se identificó con un nombre que no era el suyo. Una transacción bancaria de $50,000 que ella explicó necesitaba para su madre en Moscú. Una historia que Richard averiguó después que era completamente falsa. Pero cada vez que surgía una grieta, ella sabía exactamente cómo cubrirla. Una lágrima de disculpa.
Una noche en la que parecía tan vulnerable que necesitaba protección. Palabras susurradas en la oscuridad sobre cómo él era el único hombre que la había tratado bien, el único que la había visto realmente. Richard contrató un investigador privado. No porque desconfiara de ella, sino porque necesitaba que la información que ya sospechaba fuera confirmada de manera que pudiera ignorarla. El investigador le entregó un portafolio de fotografías de Valentina con otros hombres. Algunos eran modelos. Otros eran hombres de negocios. Uno era un político de un estado vecino, un rival que Richard había competido contra durante años. En todas las fotografías, ella tenía la misma expresión. Atención total, devoción absoluta, como si ese hombre en particular fuera la razón por la cual el universo había sido creado. Richard quemó las fotografías. Todas. Luego borró el archivo del investigador de sus registros. Y la siguiente noche, llevó a Valentina a una joyería en Miami Beach y le compró un anillo de diamante de 18 quilates. No se lo propuso de rodillas. Solo aparecieron en el apartamento con una botella de cristal 2004 y le dijo que se casaran. Ella dijo que sí de inmediato. Sin sorpresa. Sin titubeo. Como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo, como si ya conociera el final de la historia que ellos estaban escribiendo juntos. Eleanor se enteró por las redes sociales. Una fotografía de Valentina con el anillo, publicada en su cuenta de Instagram, que tenía 200.000 seguidores. La foto tenía el caption: "El hombre de mis sueños me pidió que lo hiciera la más feliz del mundo". Eleanor vio la publicación en su teléfono mientras desayunaba en el comedor de su casa de Palm Beach, una casa donde no había dormido Richard en más de un mes. Llamó a su abogado antes de terminar el café. El divorcio fue público, feo y caro. Eleanor sabía todo. No solo sus infidelidades, sino sus negocios fraudulentos, los sobornos que había aceptado, los fondos de comités que había desviado. Ella tenía documentos. Tenía pruebas. Tenía años de paciencia acumulada, esperando exactamente el momento correcto para destruirlo. La batalla legal duró 14 meses. Richard perdió $18 millones en el acuerdo de divorcio. Perdió la custodia de sus bienes raíces. Y casi perdió su carrera, salvada solo por la sofisticación de su defensa legal y el hecho de que Eleanor, al final, decidió que humillarlo era más importante que enviarlo a prisión. Pero nada de esto detuvo a Richard. Ni siquiera lo ralentizó. Porque a cada momento en que su vida se desintegraba, Valentina estaba allí con una palabra de consuelo, un acto de amor, una promesa de que todo iría bien si tan solo podía encontrar una forma de que ambos comenzaran de nuevo. Se casaron en una pequeña ceremonia en Turks y Caicos, 39 días después de que el divorcio fuera finalizado. Richard tenía 53 años. Ella tenía 23. La diferencia de edad había dejado de ser algo que mencionaran. Se había convertido simplemente en la topografía de sus vidas. En los primeros 6 meses de matrimonio, Richard sacó $3.000 millones de sus cuentas. No todo de una vez. Era demasiado inteligente para eso. Pequeñas transferencias a corporaciones fantasma que ella mencionaba casualmente. Inversiones en negocios de sus amigos. Pagos por consultorías que nunca existieron. Un penthouse en Nueva York para cuando ella quisiera modelar de nuevo. Ayat. Una colección de arte moderno que un marchante convenció a Richard que era un almacenamiento de valor perfecto, aunque Richard sabía, en algún nivel que no quería examinar demasiado cuidadosamente, que ese marchante era probablemente el novio anterior de Valentina. Ella no tenía que pedirlo. Eso era lo más aterrador para Richard, aunque nunca lo habría admitido. Simplemente mencionaba algo y el dinero fluía. Una casa en las Maldivas. Un coche de Fórmula 1 que no conducía nunca. Ropas de diseñadores que usaba una vez. Nada de esto parecía la avaricia. Parecía simplemente la forma natural de amar. Si él amaba a Valentina, entonces su dinero también debería amarla. Sus antiguas amistades habían desaparecido hace tiempo. Sus colegas en el Senado lo evitaban. Su familia lo llamaba menos. No se veía a sí mismo transformándose en alguien que solo existía para satisfacer los deseos de una mujer de 23 años. La transformación fue tan gradual que parecía inevitable, como envejecer. Un día era un hombre. Al siguiente era una chequera que hablaba. La pregunta que habría que haber sido hecha muchos meses antes finalmente fue hecha por Richard en el desayuno de una mañana en su penthouse de Nueva York. Ella estaba viendo Instagram, su teléfono emitiendo un suave brillo azul en la penumbra del dormitorio. Él preguntó, ¿me amas? Ella levantó la vista lentamente. La luz del teléfono hacía que sus ojos parecieran insondables. Ella sonrió. El tipo de sonrisa que podría significar cualquier cosa. Y luego dijo, ¿importa? Richard entendió en ese momento lo que todos los investigadores federales que examinarían su desaparición finalmente comprenderían. Ella nunca lo había mentido realmente. Solo le había permitido mentirse a sí mismo. 3 días después, Valentina fue al apartamento de su mejor amiga en Brooklyn. Pasó allí 2 horas. Cuando se fue, dejó un teléfono en la mesa de café. Un teléfono que Richard reconocería como suyo, aunque él no lo hubiera visto en semanas. Un teléfono que contenía mensajes que parecían incriminatorios, transferencias de fondos descritas como pagos, viajes descritos como evasiones, planes descritos como huidas.
Esa noche, Valentina tomó un vuelo a Moscú. Llevaba 3 maletas. Una contenía sus posesiones. Las otras 2 contenían $190 millones en diamantes, oro y efectivo que Richard había estado transfiriendo gradualmente a una cuenta que ella compartía con él, al menos técnicamente. Richard Ashford pasó las 24 horas siguientes haciendo algo que no había hecho en años. Pensar. Realmente pensar. Pasó por cada momento de su relación con Valentina, cada regalo, cada palabra, cada promesa, buscando el punto en el que había dejado de ser Richard Ashford, senador, hombre, y se había convertido en Richard Ashford, víctima. No encontró ese punto. Porque no había punto. Solo una línea continua de elecciones conscientes que había hecho, cada una peor que la anterior, cada una justificada por la siguiente. Ella nunca le había puesto una pistola en la cabeza. Nunca le había amenazado. Nunca le había hecho nada más que estar allí, perfecta y disponible, mientras él volcaba su vida entera en el abismo de sus ojos negros. A la medianoche, Richard Ashford se paró en la terraza del penthouse, 33 pisos sobre la calle. Miraba hacia abajo a la ciudad que centelleaba debajo de él. Y luego, en lugar de saltar, hizo algo que para él era quizás más difícil. Corrió. Tomó lo que pudo llevar. Efectivo. Un pasaporte que había mandado a hacer meses antes bajo un nombre falso. Nada más. Dejó el teléfono en la cama, junto a una nota que decía simplemente: no me busques. No te encontrarás a ti mismo. Richard Ashford desapareció esa noche. Voló a Ciudad de Panamá. De allí a Costa Rica. De allí a lugares donde la extradición era una sugerencia más que una obligación. Obtuvo un nuevo nombre. Obtuvo una nueva vida. Y obtuvo algo que no había tenido en años: la ausencia de ella. Lo que sucedió después, en el mundo que dejó atrás, fue más complicado. La desaparición de un senador no es un asunto pequeño. La policía fue convocada. El FBI fue convocado. Hubo especulaciones de que había sido asesinado, de que estaba en el extranjero, de que había tenido un colapso mental. Sus colegas en el Senado pidieron explicaciones. Sus bancos pidieron explicaciones. Sus herederos, incluyendo a su hijo mayor de un primer matrimonio, pidieron explicaciones. Valentina, ahora con aproximadamente $190 millones más rica y a miles de kilómetros de distancia, no pidió nada. No hizo un llanto público. No contrataron investigadores privados. Simplemente desapareció de sus redes sociales. Canceló su contrato con su agencia de modelos. Y siguió con su vida como si Richard Ashford hubiera sido un episodio breve en una historia mucho más larga. Es fácil pensar en ella como una villana. Es fácil condenarla como una cazadora de fortunas, una criminal, una mujer sin corazón que sedujo a un hombre poderoso y lo saqueó. Y quizás eso sea verdad. Pero hay otra forma de verla, como una mujer que llegó a Estados Unidos sin nada, que observó cómo funcionaba el sistema, y que simplemente participó en él de la misma manera que todos los demás. Los hombres ricos seducen a mujeres jóvenes desde el principio de los tiempos. Valentina simplemente invirtió el orden. Y si esto la hace una criminal, entonces quizás el verdadero crimen fue que nadie le enseñó una forma mejor de ganar. Lo que pasó con Richard es más complicado de categorizar. Algunos lo ven como una víctima de manipulación psicológica. Otros lo ven como un hombre que finalmente enfrentó las consecuencias de sus propias elecciones. Algunos argumentan que escapar fue un acto de cobardía. Otros argumentan que fue un acto de claridad, un hombre que finalmente reconoció que no podía comprar lo que realmente quería y que fue lo suficientemente honesto consigo mismo para dejarlo ir. Lo que sabemos es que Richard Ashford no regresó. No se comunicó con su familia. No pidió ser perdonado. Simplemente existió en el mundo bajo un nombre que nadie conoce, probablemente bebiendo cócteles en playas donde nadie sabía quién había sido antes, viviendo una vida que era infinitamente más pobre en dinero pero quizás un poco más rica en algo más importante: la libertad de no ser deseado por nada excepto por sí mismo. Años después, un periodista investigador consiguió una entrevista con alguien que afirmaba ser Richard Ashford. La entrevista tuvo lugar en un bar en Costa Rica, en la tarde. El hombre en la mesa era delgado, bronceado, con el tipo de barba que los hombres se cultivan cuando dejan de importarles las apariencias. El periodista le preguntó si se arrepentía. El hombre sonrió. No de la manera en que Richard Ashford solía sonreír, con el cálculo de alguien que está considerando cómo su expresión sería percibida, sino de una manera más simple. Una manera más verdadera. Y dijo: no me arrepiento de lo que hice por ella. Me arrepiento de no haber visto antes que lo que estaba haciendo no era amarla. Era intentar comprar el derecho de ser amado. Y cuando eso no funcionó, fue una sorpresa tan grande que tuve que salir del país solo para procesarla. El periodista preguntó si había vuelto a verla. El hombre dijo que no. Preguntó si le gustaría. El hombre dijo que no. La pregunta sobre Valentina fue la última que se hizo en esa entrevista. Porque lo que quedó después era solo la pregunta que Richard Ashford había dejado atrás en Nueva York, la pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida. ¿En qué momento deja el amor de ser amor y comienza a ser solo una forma elegante de posesión? La investigación oficial sobre su desaparición nunca fue cerrada. Técnicamente, Richard Ashford es un hombre desaparecido. No fue declarado muerto. No fue declarado culpable de ningún crimen.
Es solo un senador estadounidense que caminó hacia su balcón una noche y nunca volvió a entrar. Las autoridades tienen teorías, pero tienen pocas pruebas. Y la que tienen sugiere que tal vez lo único que sucedió esa noche no fue un crimen, sino una renuncia. El dinero de Valentina durará hasta el día que se muera si es prudente. Durará un poco menos si sigue siendo la Valentina que Richard conoció. Bella, joven, con un apetito infinito por las cosas hermosas. Pero sea cual sea la vida que tenga, habrá al menos una verdad que la seguirá: ella ganó. Lo derrotó. Lo tomó, lo drenó, lo dejó seco como un hueso en el desierto, y luego se marchó. La pregunta es si alguna vez supo que lo que había hecho era más valioso para su psiquis que cualquier cantidad de dinero. Si alguna vez comprendió que el verdadero premio no era la fortuna de Richard Ashford, sino la transformación que fue capaz de efectuar en él. La forma en que lo convirtió de un hombre en una pregunta. La forma en que lo convirtió en alguien que, a pesar de todo, seguía siendo, de alguna manera, suyo. Y la respuesta a eso es algo que solo Valentina sabe. Y probablemente, en los momentos más silenciosos de la noche, cuando está sola en un apartamento en una ciudad donde nadie la conoce realmente, probablemente ni siquiera ella está segura. Lo que sabemos con certeza es que en algún lugar de América Central, en algún lugar donde los turistas no van y los investigadores no piensan en buscar, hay un hombre que se paró en un balcón hace años y decidió que la única forma de vivir era desaparecer. Y que esa desaparición fue, a su manera, tanto un acto de amor como la ausencia que la hizo posible. La historia no termina. Simplemente se detiene. Como todos los mejores crímenes, deja una pregunta sin respuesta, una injusticia sin reparación, una verdad que probablemente nunca sabremos completamente. Porque en el final, la pregunta real no es qué sucedió con Richard Ashford o qué sucedió con Valentina Sokolov. La pregunta real es, ¿quién fue la víctima y quién fue el victimario? ¿O fueron ambos simplemente personas atrapadas en la gravedad de sus propios deseos, orbitando cada una alrededor de la otra, incapaces de escapar hasta que no quedó nada más que el espacio entre ellas? Y esa pregunta, mi amigo, no tiene respuesta. Solo tiene ecos. Ecos que resuenan en las bancadas del Senado donde Richard Ashford una vez se sentó. Ecos en los apartamentos de Nueva York donde Valentina una vez brilló bajo luces de cristal. Ecos en los lugares silenciosos donde la ambición y el deseo chocan y generan fuego, y donde el fuego consume todo lo que toca. Este es un crimen sin culpable. Una desaparición sin cuerpo. Un robo sin sentido de culpa. Y es, por supuesto, la forma más perfecta en que el verdadero crimen puede cometerse en el mundo moderno, donde la ley no puede tocar nada porque nada en realidad fue violado. Solo corazones. Solo vidas. Solo el sueño que un hombre tenía de sí mismo, desaparecido como si nunca hubiera existido.